Muchas gracias, Beatrice, la del nombre que siempre hace recordar al Dante. Gracias al Inter-American Institute for Democracy por esta invitación a hablar sobre Calvani. Gracias a quienes han atendido a esa misma invitación. En algún lugar de nuestro por ahora cerrado apartamento de Caracas, quiero decir el apartamento de Silvia, mi mujer, y mío, permanece por ahora inerte una caja de libros y documentos. El caso es que, interesado sobre el tema de las relaciones entre la política y el espíritu cristiano en la Venezuela de los siglos XIX y XX, he abrigado desde hace años la esperanza de darle forma a una antología de textos que recoja el pensamiento de quien fuera un político cristiano por más de una razón excepcional, Arístides Calvani. Sucedió también que, como estoy fuera de Venezuela desde hace ya 3 años, no me fue posible, como hubiera querido, intervenir de alguna manera el año pasado de 2018 en la conmemoración del centenario del nacimiento de Arístides Calvani. Pero los senderos se bifurcan, como lo puso de manifiesto Jorge Luis Borges en una de sus fascinadoras ficciones. Y en el momento menos pensado, intermedió una llamada telefónica de Paciano Padrón, quien a nombre del equipo directivo del Inter-American Institute for Democracy me proponía compartir con él una de 2 breves intervenciones dedicadas a comentar el libro de Eduardo Martínez, Arístides Calvani frente al comunismo. Le arranqué de la mano la solicitud, así fuera para hablar breves minutos. Saber a través de Paciano del trabajo animosamente acometido por Eduardo me llenó a la vez de sorpresa y alegría, porque al interés ya de años atrás sentido por Calvani y su pensamiento, comprendida su visión del comunismo, en algún momento se había unido el del estudio de la manera cómo se han desenvuelto intelectualmente frente al tema específico del marxismo-leninismo algunas figuras políticas venezolanas a la manera de Rómulo Betancourt o Rafael Caldera. Como prueba al canto, tengo en mi haber una conferencia dictada en la Universidad Metropolitana de Caracas titulada Comunismo y Anticomunismo en Rómulo Betancourt, destinada a explorar dicho asunto en el caso del más inteligente y eficaz de los anticomunistas de nuestro país, Rómulo Betancourt. El comunismo en Venezuela, país como muchos otros de América Latina, llegado con notable retraso a la industrialización y por ende a la aparición de un proletariado obrero, se introdujo relativamente poco tiempo después en Venezuela del movimiento de oposición política a la dictadura del general Juan Vicente Gómez, nacido entre los universitarios de Caracas en 1928. Proceso que condujo en 1931 a la conformación en la propia Caracas de las primeras células de un clandestino Partido Comunista de Venezuela, rápidamente desbaratadas por la policía gomecista, y en sorprendente paralelismo temporal, en el exilio político colombiano, a la constitución, con Rómulo Betancourt a la cabeza, de una agrupación revolucionaria de izquierda a la que se debe un famoso documento político de carácter programático, el primero escrito por venezolano alguno, inspirado en la doctrina marxista.
el Plan de Barranquilla de marzo de 1931. De prácticamente ese mismo tiempo dataría el nacimiento de uno de los rivales del comunismo en nuestro país, el anticomunismo de origen religioso. Ese propio año de 1931, un obispo de la ciudad oriental de Cumaná, de nombre Sixto Sosa, lanzaba a sus feligreses diocesanos una carta pastoral que vendría a constituir lo que, con lenguaje muy de hoy, se pudiera llamar una alerta temprana contra la amenaza comunista en Venezuela. Uno de los rivales, hemos dicho, porque es el caso de que en la historia de las ideas político-sociales de Venezuela han aparecido cuando menos dos importantes suertes de anticomunismo. El primero se derivará de la importación del pensamiento religioso católico en materia social. Aguas arriba de este estará el Papa León XIII y su encíclica o Carta Universal denominada Rerum Novarum, publicada en 1891. Aguas más abajo, otro Papa, Pío XI, autor de un pronunciamiento doctrinal de igual jerarquía, la Divini Redentoris de 1937, en la cual declaraba ser el comunismo un pensamiento intrínsecamente perverso. La segunda modalidad del anticomunismo en Venezuela beberá en la fuente del nacionalismo político. En Venezuela representará de una manera relevante esta corriente Rómulo Betancourt. En 1944 explicará en tono polémico al entonces comunista Miguel Otero Silva que de dos razones fundamentales que le habían impulsado a dejar de creer en la fórmula comunista, era la segunda, y cito, los vaivenes de los partidos comunistas que más de una vez los han llevado a una posición de franco antipatriotismo en los países donde actúan, derivada de esa fidelidad suya para reflejar los cambios operados en la veleidosa política exterior soviética. Fin de la cita. Varias circunstancias conspirarán para hacer de Arístides Calvani un cristiano socialmente comprometido de su tiempo y, colateralmente, un anticomunista doctrinario. Para comenzar, su educación formal. En Bélgica, país donde Calvani, hijo de un diplomático allí asignado, cursa su educación secundaria y universitaria, el venezolano se topó con un país en donde el catolicismo social había asomado aún antes de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum por León XIII, que había conocido una jerarquía eclesiástica de avanzada social, creado los famosos códigos de Malinas y país de origen de la llamada Juventud Obrera Católica fundada por el padre Joseph Cardán. Regresado a Venezuela por 1940 con grado universitario de Derecho, enganchado luego en la docencia universitaria como profesor de Filosofía del Derecho, la fe religiosa y la sensibilidad social impulsaron a Calvani a militar en la Juventud Católica Venezolana, agrupación que llegó a presidir a nivel nacional en 1944. De 1945 y la llamada Revolución de Octubre, que catapulta sorpresivamente al Partido Acción Democrática al poder, pasando por los gobiernos militares abiertos en 1948 y que solo cesarán una década después con la caída del dictador general Marcos Pérez Jiménez, el tiempo de Calvani lo ocupan iniciativas que tienen que ver con la protección de la familia, la promoción de la educación cristiana y la asesoría del movimiento obrero. El período político democrático abierto en 1958 trajo para Calvani el ejercicio del cargo de diputado nacional. De ese tiempo quedó un proyecto suyo sobre salario familiar.
y sobre todo los combates doctrinales entablados por él, en particular una vez creado el Instituto de Formación Demócrata Cristiana, o IFEDEC, en 1962, contra el comunismo venezolano y latinoamericano, inspirado y armado por el castrismo cubano. Pero de todo esto ha escrito con detalle Eduardo Martínez en el libro que hoy se presenta. En este periodo, el anticomunismo venezolano obtuvo espléndidas victorias. Una coalición integrada por los principales partidos políticos, sindicatos, obreros, organizaciones empresariales, Iglesia Católica y Ejército dio al traste con la guerrilla comunista. De aquellos años datarían las circunstancias que habrían hecho posible que el antiguo comunista Betancourt, a quien sobraba inteligencia política, permitiera que un hombre de distinto horizonte de pensamiento que el suyo, Arístides Calvani, dictara conferencias sobre comunismo y anticomunismo en las instalaciones de formación militar. Yo invito, pues, y estoy terminando, a leer lo que Eduardo Martínez ha escrito sobre Calvani, en donde es plato fuerte la explicación de la parte activa que ya ha cumplido sus trabajos de dirigente de organizaciones católicas militantes, de profesor universitario, de diputado y finalmente de ministro de Relaciones Exteriores, reservó para lo que resultarían sus años finales de vida, la de promover con fe de cruzado una política destinada a hacer nacer en Centroamérica, región víctima por un lado del militarismo y por el otro de movimientos guerrilleros de obediencia cubana, destinada, digo, a hacer nacer países modernos con democracia y justicia social a la manera de la Venezuela de la época. Un trabajo que cosechó éxitos que el propio Calvani tuvo el privilegio de contemplar, así fuera en un escaso tiempo, antes de ascender a la eternidad desde tierras en un tiempo habitadas por los mayas, un 18 de enero de 1986, en la compañía de su inseparable esposa Adela Abo de Calvani y de dos de sus hijas, Graciela y María Elena. Muchas gracias.